Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Y bueno, antes de nada, espero que estén fantásticamente bien y sobre todo, lo más importante, que no esté cundiendo el pánico con este retroceso que ya hemos tenido. Y bueno, el caso es que tenemos Bitcoin ahora mismo en 60.765 dólares. Y bueno, ayer ya comentaba en ese gráfico de una hora, que estadísticamente rompía hacia arriba. De hecho, creo que, si no recuerdo mal, creo que estábamos en la zona de los 62.400 dólares. Llegamos a tener una subida muy cercana a los 65.000 dólares en precios de spot, que más o menos estaba dentro del movimiento normal. Y bueno, ahora hemos tenido un retroceso totalmente normal dentro de ese patrón que no viene de ahora, ese patrón que tenemos, ese canal bajista que estadísticamente rompe hacia arriba, pero como siempre se mueve con sus impulsos y retrocesos. Y bueno, ahora mismo vamos derechos a una zona de soporte. Y bueno, antes de continuar con el vídeo, quería pediros disculpas por el vídeo de ayer. La verdad es que tuve un fallo ahí, hice un reescalado de lo que es la pantalla, pero no hice ese reescalado, no lo configuré en OBS. La verdad que me salió una birria de vídeo, pero la verdad que tampoco tenía tiempo de poder grabarlo otra vez, porque la realidad que, bueno, ya los que me conocéis más, mi tiempo es limitado y bueno, decidí de subirlo así, aunque fuera una completa chapuza. Os pido disculpas de antemano. Y bueno, vamos a ir con análisis técnico, vamos a ver lo que tenemos. Aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero, desde hace muchísimos días he comentado bueno, era totalmente compatible, un retroceso en ese patrón de banderín que teníamos y tenemos, todavía seguimos teniendo. Si no, nada dice lo contrario, no se lo carga, eso también hay que tenerlo en cuenta. Un movimiento totalmente normal sería retrocesos hasta esas zonas, incluso cercanas a la zona de los 60.000 dólares, incluso venir a buscar zonas de la zona de los 58.000 dólares. Pero bueno, no me voy a enrollar muchísimo más, vamos a ir con análisis técnico. Y bueno, vamos a empezar con gráfico diario. Aquí los precios serían ya de spot de la plataforma de Binance. Y bueno, ahora mismo tenemos Bitcoin en 60.675 dólares, un retroceso totalmente para mí normal. Y bueno, qué casualidad que vinimos a buscar más o menos. Aquí la verdad que no he movido nada en este gráfico diario. Hemos venido a buscar más o menos sobre la zona cuando tuvimos esa subida, más o menos sobre la zona de los 64.700, 64.800 dólares, según en la plataforma que podáis mirarlo. Y bueno, de momento tenemos Bitcoin todavía retrocediendo. Ahora mismo estamos más próximos incluso de perder esa zona de los 60.000 dólares. Porque ahora mismo es lo que tenemos. Vamos a ver oscilador y ADX, tampoco hace falta ser ningún ingeniero. Y bueno, el caso es que seguimos teniendo en ese gráfico diario, seguimos teniendo una convergencia, es decir, el oscilador nos está diciendo una cosa. Vamos a ver un momento ese oscilador, ese ADX, cómo lo tenemos. Y bueno, aquí deberíamos de haber tenido una serie de mínimos más altos, como nos indica esto. A ver si puedo centrarlo más o menos. Así, más o menos yo creo que va a quedar medio bien. Y bueno, aquí indica que deberíamos de haber tenido una serie de mínimos más altos. Y bueno, la gráfica, sin embargo, nos está indicando justo lo contrario. Aquí el que suele mandar en un 60 y tantos por ciento, como he solido decir y suelo decir en muchísimos de los vídeos, es un 60 y tantos por ciento el que manda es el oscilador. O sea que de momento tenemos una convergencia. Manera de cargarse esa convergencia, ya lo comentaba en ese vídeo chapucero de ayer. Por cierto, con muy poquitas visitas, pero bueno, un vídeo chapucero. En realidad que es entendible. Y bueno, ya comenté ayer bueno, la manera de cepillarse esta convergencia que tenemos aquí es venir a buscar incluso la zona del soporte, que ahora vamos a ver ese canal bajista que sería más o menos sobre las zonas de los 58, 57.000 dólares. Sí que estaríamos ya pensando en cepillarnos esta convergencia que tenemos aquí. De hecho, para cepillarnos esta convergencia, más o menos deberíamos al menos incluso llegar a igualar esta línea que he dibujado aquí, es decir, que tengamos un retroceso muchísimo más importante y al menos incluso traspasar esta línea aquí en este oscilador. Y bueno, de momento tenemos una DX cogiendo fuerza con una serie de barras rojas, cada una representa un día, 25,50 puntos, o sea que de momento por gráfico diario, de momento, como siempre, con sus impulsos y retrocesos, con sus rebotes que podamos tener, porque la caída no va a ser continua, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, en definitiva, en gráfico diario tenemos esa confirmación bajista hasta que no diga lo contrario, no se dé la vuelta a 90 grados o menos, pues no vamos a tener grandes subidas y cuanto mucho menos irnos a nuevos máximos. Y bueno, aparte también, como motivante, también en ese gráfico semanal, un gráfico muchísimo más amplio,
pues tuvimos esa confirmación casi en 60 puntos en el ADX, bueno, ese oscilador con esa serie de barras rojas, o sea que de momento con lo que tenemos en diario, con lo que tenemos en semanal, pues no vamos a ir a nuevos máximos. Eso tampoco hace falta ser ningún ingeniero del trading. De hecho, estos patrones, estos indicadores, oscilador y ADX, para mí son muy básicos, pero la idea que para mí son bastante importantes, os puede ayudar a daros cierta información y que no se lleven a la gente o os lleven por delante. Y bueno, aquí ya comenté, llevo comentando desde hace muchísimo tiempo, desde hace varios días, dentro de esta zona de la bandera, lo que sería la bandera, ahora voy a reducir para que se pueda reducir se pueda ver un poquito mejor. Que bueno, era perfectamente compatible. De hecho, creo que cuando lo comenté, hice más o menos una línea por aquí, más o menos, era perfectamente compatible, digamos que pudiéramos estar haciendo una cosa así y no sé, irnos para arriba. Perdonad por el Picasso que acabo de dibujar. O sea que guiándonos por este canal que tenemos aquí, canal principal, un movimiento totalmente normal sería incluso perder, incluso por debajo, un poco por debajo de los 60.000 dólares, es decir, más o menos exactamente, tampoco tomarlo a dólar exacto, sería más o menos sobre la zona de los 59.000 dólares. En todas maneras, iremos viendo en próximos días. Si lo guiamos por este canal bajista, haciendo un movimiento totalmente natural de lo que sería este canal bajista que tenemos aquí, que todavía tiene cierto recorrido, pues sí que podríamos venir, en el peor de los casos, venir a buscar la zona más o menos de los 55, 56, 57.000 dólares. Sería una zona de soporte que podríamos venir a buscar incluso en los próximos días. De momento, la zona de soporte, importante, no cargarse esta zona más o menos sobre la zona un poco por debajo de los 60.000 dólares, incluso llegar a la zona de los 59.000 dólares, que ya ahí iríamos viendo a ver si nos queda todavía cierta fuerza. Que bueno, con la convergencia que tenemos, si cumplimos con esa convergencia, lo que debería hacer, llegando a estas zonas un poquito por debajo de los 60.000 dólares, incluso 58.000 dólares, pues deberíamos de tener un impulso hacia arriba, que con sus impulsos y retrocesos venir a buscar más o menos, yo no soy un adivino en el trading, no sé cuándo lo va a hacer, de hecho nos podemos pillar incluso esa zona de los 58.000 dólares y venir a buscar el soporte que tendríamos más próximo, porque no tendría la idea que prácticamente no tendríamos ningún tipo de resistencia. Más o menos venía a buscar las zonas de los 52, incluso 50.000 dólares, pero de momento es un movimiento, a pesar de esa serie de confirmaciones, de momento que aún no veo, por esa convergencia que voy a seguir respetando, aunque se pueda ir a tomar por saco en este gráfico diario. Y bueno, sería más o menos un rebote para próximas semanas. De momento tenemos la situación que tenemos, sería más o menos zonas muy cercanas a la zona de los 68, 69, 70.000 dólares, que sería la zona de resistencia que tenemos aquí. Eso sí, ahora voy a reducir esto para que se pueda ver un poquito mejor en principio. Voy a borrar esto para que no parezca una guarrada. En principio, patrón de banderín de continuación alcista, que nos llevaría sumando, digamos, cogiendo lo que es este mástil, poniéndolo aquí en la zona esta de la resistencia, de lo que sería el banderín, nos llevaría incluso a las zonas incluso superando la zona de los 100.000 dólares. Pero vamos a centrarnos de momento en lo que tenemos, porque pueden pasar muchísimas cosas por el camino, incluso no cumplirse. De momento voy a considerar este patrón de banderín que hace bastante tiempo, creo que desde el lunes, cuando estuvimos viendo el gráfico semanal, de momento lo voy a seguir respetando, pero también hay que ser consciente de que si perdemos esas zonas que hemos comentado, la siguiente zona que tenemos más o menos, aquí no tendremos prácticamente freno, sería más o menos la zona de los 53, más o menos, tampoco tomarlo a dólar exacto, y luego las siguientes zonas estaríamos un poquito por debajo de la zona de los 51.000 dólares. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, vamos a ir a ese gráfico de 4 horas, vámonos al gráfico de 4 horas. Y bueno, en el gráfico de 4 horas muchos os preguntaréis, esta línea que he trazado aquí, pues es una línea de mínimos que he dibujado aquí, una serie de mínimos que hemos tenido aquí. Vamos a ir a oscilador y a DX a ver cómo lo tenemos. Y bueno, de momento tenemos aquí, bueno, esta convergencia aquí, que prácticamente, como siga bajando un poco más, la realidad que me atrevería a decir que nos la podríamos cepillar. Aquí de momento tenemos una doble convergencia. De hecho, bueno, tenemos una serie de barras rojas cogiendo fuerza. Este ADX con 24, con 21 puntos. Como he dicho siempre, por activa y por pasiva. En el mercado tradicional podemos respetarle relativamente bien esa serie de convergencias y divergencias, pero en el mercado cripto ya hemos visto, sobre todo con las divergencias, con el tema de los ETFs, cómo nos las hemos cepillado. Eso también hay que tenerlo en cuenta. De momento
entre muchas comillas, voy a seguir considerando aquí una posible doble convergencia. Eso también hay que tener en cuenta que esto es una doble convergencia, pero de momento teniendo esa confirmación de 90 grados o menos todavía con cierto recorrido, con 24, con 21 puntos, nos podemos cepillar esa convergencia. Eso también hay que ser consciente de ello. En el gráfico diario ya está un poquito, bastante más complicado, pero no imposible de que nos cepillemos esa convergencia que tenemos en el gráfico diario. Y bueno, vamos a ir a la gráfica, a ver si puedo reducirlo un poquito, que se vea más o menos decente. Y bueno, de momento estamos aquí, lo que pasa que bueno, aquí estamos en un gráfico más cercano, gráfico de 4 horas, que bueno, esto es una representación un poquito de lo que sería ese gráfico diario. Y bueno, con esa confirmación que hemos visto, de momento Bitcoin para abajo, vamos a ver lo que pasa hasta llegar a esta zona del soporte en este gráfico de 4 horas, que aquí sí que estaríamos más o menos sobre las zonas de los 59.000 dólares, pero también hay que tener en cuenta que dejar de caer. Ahora vamos a ver ese RSI, que para mí no es el indicador más fiable, pero bueno, estamos a las alturas que estamos en zonas de sobreventa, y bueno, en sobreventa eternamente no vamos a estar, como siempre nos vamos a mover con sus impulsos y retrocesos, y bueno, en zonas de sobreventa pues ya nos puede dar cierta indicación, como siempre, con esa confirmación, con ese oscilador y confirmación en ADX, esa serie de rebotes. Y bueno, aquí un rebote totalmente normal, de momento es para abajo, de momento vamos derechitos a esta zona de soporte, pero una zona de rebote más o menos la tenemos por las zonas incluso cercanas a la zona de los 63.000 dólares. Cumplido este patrón que tenemos aquí, este canal bajista, que tendríamos la resistencia donde, como hemos comentado, en ese gráfico diario, más o menos sobre la zona de los 57.000 dólares, el target de este patrón, de este canal bajista que tenemos aquí, que estadísticamente rompe hacia arriba. Aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero del trading. Yo no sé cuándo lo va a romper, eso ya no soy adivino, eso lo dejo para una serie de profesionales de la adivinación. Hasta ahora no he desarrollado todavía esa facultad, pero bueno, vamos a suponer que en próximos días tuviéramos un rebote, y más o menos sería el rebote. Bueno, el rebote, tendríamos el rebote, y luego lo siguiente sería esa confirmación con esa subida. De momento es algo que no veo, porque pues, como bien hemos visto en ese gráfico diario, en el gráfico de 4 horas, y bueno, lo que tenemos también en el gráfico semanal, como ya hemos estado viendo durante estos días, pues sería más o menos el target sobre la zona de los 66.500, más o menos sería el target de este canal bajista. Y bueno, vamos a ir al gráfico de una hora. Y bueno, en el gráfico de una hora, la realidad que aquí no he borrado nada. Ayer ya comentaba que este canal que teníamos aquí rompía hacia arriba, de hecho rompía hacia arriba y se quedó muy cerca de la zona de esta zona de resistencia, que tenemos en ese canal del banderín, en esa zona del banderín. Lo que pasa es que aquí estamos con esta gráfica en un gráfico de una hora hiperampliada, pero nos acercamos a esa zona de resistencia y cumplimos casi con el target de lo que era ese patrón que tuvimos. Y bueno, el caso es que hemos llegado aquí y hemos tenido un retroceso con esa confirmación, como siempre, 90 grados o menos, con ese ADX cogiendo fuerza, y esa serie de barras rojas con esos indicadores tan extraños que nos pueden ayudar, la verdad que bastante. Y bueno, la verdad que aquí, si habéis estado un poco atentos, la verdad que se han podido aprovechar una serie de movimientos debido a las circunstancias, esa serie de confirmaciones, que bueno, estábamos en la zona de los 62.400 dólares, pues una subidita hasta la zona más o menos, sería sobre la zona más o menos, sobre la zona de los 64.800 dólares, por la idea que una subidita de aquí bastante interesante. De hecho, vamos a medir más o menos por donde estábamos ayer, más o menos por aquí, por esta zona. Pues bueno, una subidita, la idea que tuvimos una subida de unos 2.100 dólares, más o menos, una subida del 3,49%. Y bueno, la idea que luego con ese retroceso, pues hemos llegado a retroceder más o menos sobre hasta la zona, más o menos un retroceso más o menos sobre los 4.451 dólares, un 6,88%. La idea que dos movimientos, la idea que bastante interesantes para aprovecharlo. La idea que me alegraría muchísimo si los han podido aprovechar. Y bueno, dentro de este gráfico de una hora, ¿qué podemos sacar aquí en conclusión? Pues de momento, ahora vamos a ver ese oscilador y ese ADX, pero bueno, poco cambia respecto a lo que sería el gráfico de 4 horas, porque de momento sí que vamos a ver ahora cómo tenemos ese oscilador bastante desarrollado. La idea que, bueno, pues de momento, ahora vamos a ver ese oscilador y ese ADX, pero bueno, poco cambia respecto a lo que sería el gráfico de 4 horas, porque de momento sí que vamos a ver ahora cómo tenemos ese oscilador bastante desarrollado. Pues la idea que,
Podemos seguir cayendo porque eso lo tengo clarísimo, pero bueno, ahora mismo aquí tendremos una zona de soporte, que bueno, aquí más o menos voy a poner esto aquí, que bueno, esta zona de soporte con esta zona de resistencia pues forman este patrón de cuña que lo que dice la estadística es que rompe hacia arriba. De hecho, voy a colocar esto un poquito mejor. De hecho, si venimos a respetar esa zona de soporte del banderín, pues vamos a ponerlo más o menos por aquí, por esta zona más o menos. Llegado a esta zona, incluso venir a buscar las zonas esas que hemos dicho sobre las zonas por debajo de los $60.000, con sus impulsos y retrocesos, pues tener un rebote. Esto sería ya para próximos días, próximas semanas. Sé que estamos en un gráfico de una hora, pero ninguno de los movimientos o posibles movimientos que se vayan a suceder, sobre todo las zonas de subida, se van a producir en 0, no se van a producir nada más terminar el vídeo. Pero bueno, una zona de rebote, más o menos, tampoco tomarlo a dólar exacto en este gráfico de una hora, pues podría ser perfectamente sobre la zona de los $63.786 con sus impulsos y retrocesos. Y bueno, ya si cogiéramos aquí un target, la verdad que esto es jugársela bastante, pero bueno, si cogiéramos un target aquí, que hiciéramos un movimiento al alza, por coger un target, que finalizáramos ese retroceso, esa serie de confirmaciones, pues tendríamos un movimiento. Yo no sé por dónde lo va a romper, porque yo no soy un adivino del trading, porque bueno, tendríamos más o menos la zona, sería la zona de los $67.800 de momento. Es un movimiento que lo veo bastante complicado por lo que os he comentado y he motivado. Aquí se motiva todo con lo que tenemos en el gráfico semanal, esa confirmación de corrección, con esa serie de barras rojas, giro de 90 grados o menos, esa confirmación a la baja en gráfico diario, lo que hemos visto, en gráfico de 4 horas, lo que hemos visto. De momento, pues rebotes importantes de venir a buscar la zona de los $67.000, lo veo de momento complicado, pero esto también hay que tenerlo en cuenta, este patrón de cuña que tenemos aquí formado con esta zona de soporte y resistencia, contando con ese retroceso que podemos llegar incluso a tener por debajo de los $59.000, que para mí todavía seguiría siendo un movimiento totalmente normal. Ya si perdemos esa zona, como hemos comentado en ese gráfico diario, pues la verdad que ahí tenemos poco freno y sí que podemos venir a buscar incluso las zonas de los $53.000, incluso $51.000. De momento es algo que no ha sucedido y de momento iremos analizando en los próximos días lo que va sucediendo. Y bueno, vamos a ver oscilador y ADX como lo tenemos. Y bueno, aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero. Ayer tuvimos esa confirmación, a esa subida cercanas a la zona de los $65.000. Se dio la vuelta, estuvimos tonteando. Confirmación de 90 grados o menos. Esa serie de barras rojas, rompiendo el punto cero, confirmación. Y para abajo. Aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero. Voy a ampliarlo un poquito más porque yo lo veo perfectamente, pero seguramente ustedes creo que seguramente no. Y bueno, de momento tenemos una DX con 33,06 puntos. Sí que tenemos un oscilador, la verdad que con muchísimo desarrollo. ¿Podemos seguir cayendo? Sí, hasta que esto no diga lo contrario. Correcto, podemos seguir cayendo, pero tenemos cierto desarrollo. O sea que, digamos, en las próximas horas deberíamos de tener algún tipo de rebote. No espero un movimiento así para allá, porque lo que nos está diciendo esa serie de osciladores son bajistas. Pero bueno, en caso de confirmación de 90 grados o menos, sería perdiendo fuerza. Tampoco esperen grandes movimientos al alza. Y bueno, es muy poquito más respecto a análisis técnico. Todo muy facilito, tampoco hace falta ser ningún ingeniero del trading. Y bueno, vamos a ir con el calendario económico. Ya saben ustedes que a mí el calendario económico es una cosa que no me causa pesadillas. Prefiero dedicar mi tiempo a analizar la gráfica y si puedo aprovechar algún movimiento, pues como suelo decir yo hace muchísimo tiempo, solía decir más feliz que una perdiz. Eso lo tengo clarísimo. Y bueno, respecto a lo que sería para mañana a las 8 de la tarde, lo más importante que he visto, que seguramente en YouTube habrá una serie de directos un montón de horas antes. Yo no voy a tragarme ningún directo de nadie, ni voy a estar siguiendo el comunicado del FOD, porque tengo otras cosas más importantes que hacer. Pero bueno, a las 8 de la tarde respecto a Estados Unidos, eso en hora española, comunicado del FOD. Y luego a las 8 de la tarde, la decisión de tipos de interés, que por lo que estoy viendo aquí están en el 5,50% y hay una previsión que se queden exactamente igual. Me imagino que ese comunicado y esa decisión de tipos de interés saldrá en comparecencia el señor Powell. De hecho, a las 8:30 de la tarde, en hora española, tenemos la rueda de prensa del FONC, que me imagino que saldrá el señor Powell.
Y bueno, pues muy poquito más. Espero que les haya gustado este contenido. Si es así, os invito a suscribir y darle al like. Enhorabuena a los nuevos suscriptores y como siempre suelo decir, los que estáis de hace bastante más tiempo, pues totalmente agradecido por vuestro apoyo constante. Y bueno, en principio, si no pasa nada, nos vemos en el vídeo de mañana. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo.